¿Te has preguntado cómo dos religiones abordan de manera tan distinta a la misma figura histórica? Imagina que al cruzar un umbral milenario, te encuentras con dos mundos paralelos. En uno, Jesús es el Hijo eterno del Dios vivo. En el otro, un profeta respetado, pero humano al fin. Este choque de visiones revela diferencias que transforman nuestra comprensión de quién fue realmente Jesús y qué enseñanzas nos legaron. La primera diferencia se centra en la naturaleza misma de Jesús. Para los cristianos, Él es verdaderamente Dios encarnado y, al mismo tiempo, plenamente humano. Esta unión hipostática es un misterio clave. Jesús comparte la misma esencia divina que el Padre y el Espíritu Santo, participando de la eternidad desde antes de la creación. En cambio, en el Islam, Jesús, Isa, es considerado un profeta elegido, un siervo y mensajero de Dios, pero jamás divino. Nunca se le atribuye participación en la naturaleza de Dios. Antes, al contrario, el Corán insiste en la unidad absoluta de Dios, rechazando cualquier asociación o adoración de alguien junto a Él. Así, mientras para los cristianos Jesús es objeto de adoración, para los musulmanes su papel se circunscribe al de guía humano y ejemplo moral. La segunda diferencia gira en torno a su origen y linaje. En el cristianismo, la genealogía de Jesús cumple un propósito teológico y profético. Está emparentado con David y Abraham, cumpliendo las antiguas promesas del pacto. Los evangelios de Mateo y Lucas presentan listas genealógicas que, pese a sus discrepancias numéricas, subrayan su pertenencia al pueblo de Israel y su derecho mesiánico. En el Islam, en cambio, el énfasis recae en su nacimiento milagroso. Nacido de la Virgen María sin intervención de varón, lo que destaca el poder de Dios para crear sin modelo humano directo. No se profundiza en un árbol genealógico que lo conecte con reyes o patriarcas, sino que se resalta el prodigio de la creación divina y la pureza de su madre. La tercera diferencia aborda los milagros. Ambas tradiciones reconocen que Jesús realizó prodigios, curaciones de enfermos, resurrección de muertos, dar vista a ciegos. Sin embargo, el trasfondo es distinto. Para los cristianos, los milagros son señales de su divinidad y el inicio del reino de Dios en la tierra, anticipando la victoria sobre el pecado y la muerte. Así, los actos milagrosos sirven para confirmar que Él es el Mesías prometido. En el Islam, los milagros de Isa son igualmente reconocidos, pero siempre subrayando que ocurren por permiso de Dios y no por poder inherente del profeta. Por ejemplo, en la sura que narra la resurrección de un pájaro, se menciona que Él formó la figura de un pájaro y sopló, y éste, por voluntad divina, cobró vida. No obstante, el milagro refuerza la fe en Dios, no en la naturaleza excepcional del profeta mismo. La cuarta diferencia crucial es la crucifixión. El relato cristiano sostiene que Jesús fue clavado en la cruz, sufrió una muerte expiatoria y resucitó al tercer día, cumpliendo así el sacrificio por los pecados de la humanidad. Esta muerte, voluntaria y redentora, es núcleo de la fe cristiana. Sin la cruz no habría salvación ni reconciliación con Dios. En el Islam, sin embargo, la crucifixión es negada o reinterpretada. El Corán afirma que no lo crucificaron ni lo mataron. Más bien, Dios lo elevó a Él y lo libró de sus enemigos, dejando la apariencia de muerte sobre otro que fue sustituido. Así, la salvación no se centra en el sacrificio vicario, sino en la sumisión a la voluntad única de Dios,
y en el perdón otorgado a quien se arrepiente sinceramente. La quinta diferencia aparece en la resurrección y el destino final. Para el cristianismo, Jesús resucitó corporalmente y volvió a la vida en un cuerpo glorificado, visible para sus discípulos, antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre. La promesa de resurrección futura para todos los creyentes se basa en este acontecimiento, convirtiendo la fe en Jesús en esperanza de vida eterna. En la visión islámica, Jesús no murió en la cruz y, por tanto, no experimentó resurrección en ese contexto. Dios lo elevó al cielo sin haber pasado por la muerte. Se cree que volverá al final de los tiempos para cumplir su misión de justicia, romper cruces y atar al falso Mesías, pero su destino no se constituye en modelo de resurrección humana permanente como en la tradición cristiana. Más allá de estos puntos, surgen otras distinciones. La autoridad de los escritos sagrados, el papel de María, la interpretación del juicio final, la comprensión de la Trinidad y la función de Jesús como juez cósmico. Cada diferencia se inscribe en marcos teológicos e históricos que reflejan visiones del mundo y del hombre radicalmente diversas. Estas variaciones invitan a un diálogo profundo, donde el respeto y la curiosidad permiten descubrir no solo qué separa, sino también qué une a judíos, cristianos y musulmanes en la veneración de una misma figura histórica, cada uno a su manera. Sexta diferencia se centra en la comprensión de la Trinidad y la unicidad divina. En el cristianismo, Jesús forma parte de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero una sola esencia, coeternas e iguales en poder y gloria. Esta doctrina, proclamada en los concilios de Nicea y Constantinopla, sostiene que no hay jerarquía dentro de la divinidad, sino una comunión perfecta. El Islam, por el contrario, defiende el Tawhid, la absoluta unicidad de Dios, sin atributos compartidos con nadie. Asociar seres a su divinidad, shirk, es el pecado más grave. Por ello, la noción de Trinidad es rechazada rotundamente, considerándose una forma de politeísmo. Para el musulmán, Jesús no participa de la esencia divina, sino que actúa como profeta y mensajero de un único Dios, sin coigualdad alguna. La séptima diferencia aparece en el papel de María, la madre de Jesús. En ambas tradiciones, María en cristianismo, Mariam en Islam, ocupa un lugar de honor, pero con matices importantes. El cristianismo la venera como Madre de Dios, Theotokos, título confirmado en Éfeso, y le atribuye un papel central en la redención. Es corredentora, intercesora y modelo de fe. Sus festividades y dogmas, Inmaculada Concepción, Virginal Perpetua Asunción, reflejan esta elevada devoción. El Islam la considera una de las mujeres más nobles de la humanidad y le dedica una sura completa, la 19ª, que narra su elección, pureza y el anuncio del ángel. Sin embargo, no se le atribuye infalibilidad ni derechos intercesores. Su encomio se limita a subrayar su rol ejemplar de sumisión a la voluntad de Dios y su privilegiado estatuto como madre de un profeta. La octava diferencia es el papel de Jesús en el juicio final. Para los cristianos, el retorno de Cristo implica su función de juez supremo. Él mismo juzgará a vivos y muertos, separando a justos de impíos y estableciendo el reino de justicia eterna. Su sacrificio y resurrección le confieren autoridad única para perdonar y otorgar vida eterna.
En el Islam, Jesús, Isa, también regresará antes del día del juicio, descendiendo en Jerusalén para restaurar la justicia y combatir al falso Mesías, al Dayjal. Sin embargo, el juicio final estará bajo la autoridad de Dios mismo, y todos, incluido Jesús, comparecerán ante él. Isa actuará más como líder justo en los reinos finales que como juez absoluto de almas. La novena diferencia se da en la inspiración y canonicidad de los textos sagrados. Los cristianos sustentan que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con las cartas apostólicas y el Apocalipsis, son inspirados por el Espíritu Santo y conforman el canon del Nuevo Testamento. Estos libros revelan la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús con autoridad divina. En el Islam, el Corán es la palabra inalterada de Dios, revelada íntegramente a Mahoma. Los relatos sobre Jesús se recogen en algunas tradiciones, hadices y en la exégesis coránica, pero carecen de un evangelio oficial en árabe inspirado. Así, la imagen de Jesús en el Islam proviene del Corán y de dichos de la primera comunidad musulmana, sin los relatos sinópticos que marcan la teología cristiana. La 10ª diferencia implica su misión y legado. Para el cristiano, Jesús inauguró el nuevo pacto. A través de su vida y obra se establece una alianza espiritual universal basada en la gracia y el amor de Dios, accesible a todos los pueblos sin distinción. Su resurrección garantiza perdón y comunión eterna con el Padre. En cambio, en el Islam, Jesús es uno más de la línea de profetas que incluye a Adán, Noé, Abraham y finalmente Mahoma. Su misión fue predicar la sumisión a Dios y confirmar la ley mosaica de manera temporal, mientras que la última revelación, completa y definitiva, corresponde al Islam. El legado de Jesús en el Islam es, por tanto, un eslabón en la cadena profética, no el punto culminante de un plan redentor único. Más allá de estas 10 diferencias, se abren matices. La liturgia y los sacramentos cristianos que celebran a Jesús frente a las oraciones y ayunos islámicos marcados por la exaltación de Allah. La herencia artística y cultural generada por la iconografía cristiana de Cristo, contrastada con la aversión al retrato humano en muchas corrientes islámicas. La presencia de Jesús en la espiritualidad mística cristiana, comparada con su rol en escuelas sufíes específicas. Cada vista aporta riqueza teológica y cultural, recordándonos que, aunque se trate del mismo personaje histórico, las tradiciones lo han interpretado de maneras profundamente diversas, moldeadas por contextos, revelaciones y necesidades espirituales únicas. Imagina ahora el impacto real de estas diferencias en la vida cotidiana de creyentes de una y otra tradición. En el cristianismo, el entendimiento de Jesús como Dios hecho carne moldea la adoración, la liturgia y la devoción personal. Se dirigen oraciones directamente a Cristo. Se le canta en himnos. Se piden gracias a través de su intercesión. En cambio, el musulmán nunca dirige súplicas a Isa, sino únicamente a Allah, y reconoce en el profeta Jesús un modelo de sumisión y rectitud moral, pero no un canal inmediato de misericordia divina. Esta disparidad teológica también explica por qué la cruz es centro de culto en iglesias y por qué las mezquitas carecen de imágenes de Isa. Para el cristiano, la crucifixión simboliza la victoria sobre el mal, mientras que el musulmán rechaza esa interpretación y a menudo considera ofensiva la representación gráfica del profeta.
De manera análoga, la reivindicación de María como Theotokos refuerza el culto mariano católico y ortodoxo, mientras que en el Islam, Mariam es ejemplo de piedad, sin desarrollar toda la tradición dogmática que rodea a la Virgen en Occidente. En el terreno ético, el cristiano se ve llamado a imitar a Cristo en obras de caridad inspiradas en su sacrificio. El mandamiento del amor al prójimo y el lavatorio de pies son prácticas comunes. El musulmán, por su parte, aprende de Isa la entrega a la palabra de Dios y la obediencia a la ley revelada, reforzada por rituales como el ayuno de Ramadán y la zakat, que también promueven la solidaridad, pero dentro de un marco legal íntegro. Históricamente, estas diferencias han alimentado encuentros y desencuentros. Durante la Edad Media, la figura de Jesús fue punto de diálogo en debates escolásticos y disputas religio-políticas. Hoy, académicos y líderes interconfesionales estudian las Escrituras y el Corán en paralelo, buscando puentes de entendimiento. Conocer la visión islámica de Jesús, profeta, mensajero y siervo fiel, no reduce el misterio cristiano de la encarnación, sino que enriquece la perspectiva al revelar cómo el mismo personaje inspiró caminos de fe distintos. En el ámbito cultural, la literatura, la pintura y el cine han reflejado estas visiones contrapuestas. Obras como La Pasión de Cristo subrayan el drama redentor, mientras que en producciones islámicas Jesús aparece conversando con discípulos, predicando y sanando, siempre enfatizando su humanidad y la supremacía de Allah. Conocer ambas tradiciones permite al espectador apreciar matices narrativos, simbólicos y estéticos que, de otro modo, pasarían inadvertidos. En el diálogo social y político, la comprensión de Jesús como figura compartida puede convertirse en factor de cohesión. Protestas conjuntas en favor de la paz, iniciativas educativas y proyectos humanitarios a menudo recurren a la imagen de Jesús para apelar a valores universales: justicia, compasión y esperanza. Reconocer las diferencias sobre su divinidad, su sacrificio, su rol escatológico, no impide reforzar lo que une: la veneración de un maestro ético que transformó vidas hace 2000 años. Finalmente, la reflexión personal sobre estas divergencias invita a un examen de conciencia. ¿Creemos a Jesús como Hijo de Dios, con poder para perdonar pecados, o como profeta que nos guía al único Dios? ¿Cuál de estas visiones llena de sentido nuestra búsqueda de lo trascendente? La comparación no busca relativizar la fe, sino profundizarla. Saber que en el Islam Isa no murió por nosotros, pero sí nos mostró el camino de la sumisión. Nos lleva a valorar la pasión cristiana y al mismo tiempo a reconocer la nobleza de su testimonio humano. Así, el conocimiento de estas 10 diferencias se convierte en una oportunidad para el entendimiento mutuo, porque al fin y al cabo, la figura de Jesús, en cualquiera de sus versiones, sigue siendo un faro espiritual que ilumina la historia de Occidente y Oriente. Reconocer sus múltiples rostros es un ejercicio de humildad intelectual y un paso hacia la convivencia pacífica entre religiones que, aunque distintas en sus dogmas, comparten el deseo de conectar al hombre con lo divino.